Señoras y señores, muy buenas noches con cada uno de ustedes. Reciban un saludo cordial a nombre de la gerencia del Centro de Innovación y Asistencia Agraria Campo Verde, a todos y cada uno de ustedes que se van conectando a través de nuestras redes sociales. El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante para el sector pecuario y estamos ya con el doctor José Wingo Briones. Él es magíster en producción y reproducción animal, con bastante experiencia en el manejo de ganados. Tal es así que hizo una pasantía en Venezuela en colección de semen de ovinos y caprinos. Ha llevado varios cursos, por ejemplo, uno de ellos en España en la transferencia de embriones de ovino. De igual manera, ha sido consultor e investigador del INIA, de la Extensión Experimental Baños del Inca y el INIA Cajamarca, en el área de manejo reproductivo. De igual manera, ha sido jefe del área de mejoramiento genético y sanidad animal del proyecto ganadero de Cajamarca. Entre otras experiencias, el día de hoy nos va a volcar sus conocimientos a fin de que nosotros podamos fortalecer nuestras capacidades, tanto como productores o como profesionales agrónomos, zootecnistas o técnicos agropecuarios interesados en mejorar el sector pecuario del Perú. De igual manera, también la bienvenida a los amigos de Venezuela, de Bolivia, que nos siguen a través de nuestro fanpage. Infinitas gracias. Este, como siempre, es un espacio totalmente gratuito, de acceso libre para cada uno de nosotros. Entonces, sin más preámbulo, yo voy a dejar en el uso de la palabra y dándole también la cordial bienvenida al doctor José Wingo Briones. Doctor, muy buenas noches. Lo escuchamos, por favor. Bueno, ante todo, muy buenas tardes. Agradecer la invitación de Innovaciones de Asistencia Agraria Campo Verde. Para mí es un gusto poder compartir algunas de las experiencias en el tema de manejo reproductivo, en toda la cuestión de colección de semen de toros. Bueno, venimos manejando el tema de embriones también en Cajamarca, todo el tema de de la inseminación artificial a tiempo fijo, con sincronización de celo, cualquier pregunta, me pueden interrumpir para poder compartir algunas experiencias y también las suyas seguramente que son importantes, ¿no? Sí, adelante. Bueno, comenzamos la charla, no sé no veo cuántos participantes tenemos en línea, pero de todos modos, ustedes saben que en el tema ganadero, uno de los pilares importantes es el manejo reproductivo. Mientras más mejoremos la producción de leche, vamos a tener mayores problemas en la eficiencia en la eficiencia reproductiva, ¿no? ¿Cómo lo cambio? No pasa a la siguiente. Ahí salió. Ah, ah. Manejo reproductivo, o también llamado control reproductivo. Manejo reproductivo es importante, también llamado control reproductivo, desde la perspectiva del manejo ganadero. Es importante saber con la finalidad de mejorar los índices reproductivos, que al final esto nos va a mostrar la eficiencia reproductiva. Entonces nosotros tenemos que se mide para poder saber de la eficiencia reproductiva en el manejo reproductivo, ¿no? La misma que influye directamente en las ganancias ganadera. Por eso es importante nosotros tener en consideración que el manejo de leche tenemos mayores problemas en fertilidad, ¿no? Miren, en todos los periodos de la vida productiva de la vaca, una vaca tiene 4 momentos, digamos, en todo el tema del manejo
reproductivo. Tenemos en el preparto, cómo lo vamos mejorando a la vaca. Tenemos el parto, el puerperio y la gestación y lactación. Entonces es importante estos 4 aspectos que se va a dar en toda la vida productiva de la vaca. Nosotros saber que en el preparto nosotros tenemos que manejarlo a una vaca que no esté en una condición corporal muy alta. ¿Por qué? Porque es una condición corporal alta de 4.5 a 5, tenemos problemas, ¿no? Ustedes saben que puede tener hígado graso o problemas de cetosis al parto. El parto se va a dar con mayor facilidad cuando nosotros manejamos a un animal que no esté muy empastado o muy gordo, que lo conocemos acá normalmente en Cajamarca, y debe estar en una condición corporal de 3 a 3.5, yo diría que es la más óptima para poder tener mejores resultados en producción de leche. De ahí tenemos la fase del puerperio, que el puerperio, ustedes saben que es la fase del momento que comienza a regresionar el tamaño del útero para poder volver a preñar la vaca. Y ese intervalo que tenemos de 2 meses, que también nosotros lo llamamos como periodo de energía negativa, es importante manejarlo a los animales para poder hacerlos que las vacas vuelvan a entrar en celo a partir de los 2 meses. De ahí tenemos el periodo de la gestación y el periodo de lactación, ¿no? También tenemos el periodo de seca, que es importante nosotros no engordar básicamente a la vaca, ¿no? ¿Por qué? Porque si nosotros le tratamos de darle una alimentación bastante energética, la vaca va a empastar mucho y vamos a tener problemas al parto. En el examen clínico que nosotros tenemos que hacer a los animales, en el manejo reproductivo tenemos que manejar hay que hacer un examen externo al abdomen, podemos hacer las zonas genitales, perigenitales, ustedes saben que las glándulas mamarias, pero por ejemplo en el abdomen, ustedes saben que a los 6 meses se le puede hacer un tipo de balotaje externo, se puede detectar preñez, porque ahí se va a encontrar la cría abajo en el vientre. En la zona genital básicamente nos ayuda a ver algunas infecciones por hongos o una vulvovaginitis, el que produce bastantes el tema de la IBR. Ustedes saben que es un tema bastante importante. Por ejemplo, hay unos puntitos rojos en las vulvas de las vacas que no preñan mientras tengan esos puntitos rojos, ¿no? Y eso es importante. La zona perianal, quizá de repente algún tema de hongos, o quizá de repente cuando parió la vaca, ustedes saben que hay que tener bastante consideración todo el tema del manejo que nosotros tenemos que tener en cuestión del manejo de enfermedades externas que pueden contagiarse, ¿no? Las glándulas mamarias, que es importante, ustedes saben que cuando ya está cerca el parto, cuando nosotros le hacemos un estímulo, va a producir leche. Entonces quiere decir que próximamente, en un día, dentro del intervalo de un día, ya esta vaca está próxima a parir. Mientras que si no bota leche, o sea, no bota este calostro, todavía la vaca, puede pasar algunos días. Como que nosotros también tenemos que verlo, la zona perigenital, ahí hay una abertura de los ligamentos, ¿no? De los ligamentos posteriores, que también nosotros ya nos va a dar próximas a abrir esa zona pelviana. Entonces ahí vemos la vulva abultada, enrojecida, cerca al parto, y normalmente la ubre también va a crecer. El abdomen, ustedes miren, ha visto si una vaca es una vaca de primer parto, nosotros vamos a ver inflamación del vientre, ¿no? Eso tiene un edema, cerca al parto, donde esto cuando pare normalmente se soluciona con una dexametasona, o en caso podemos utilizarle un diurético, ¿no? La inspección, la palpación, la auscultación del vientre también es importante para saber cómo están las contracciones, y ustedes saben que los partos demoran entre 1 hora, 3 horas, dependiendo de si es una novilla o una vaca adulta. Nosotros vemos en la evaluación perigenital, ustedes han visto, hay una secreción ya que también nos ayuda a ver cerca al parto. Ustedes saben que va a salir el tapón cervical, y es una secreción
bastante gelatinosa y no es como la que cuando entra en celo. La que cuando entra en celo es como una clara de huevo y este es un poco más digamos, es más espesa, ¿no? Y esto tiene bastante, una coloración un poco tirando a amarillo y blanco, ¿no? O sea, eso depende de las vacas y de la raza. Los ligamentos estos sacroiliacos que le estaba comentando se abren, más o menos van a estar en esta altura de los dos lados, entonces se hunden estos ligamentos sacrociáticos y eso le va a dar que está muy próxima al parto. Los músculos glúteos también es importante, se van separando, ¿no? La vulva, tenemos un edema, flujo, y puede haber algunos también, tenemos que ver algunas heridas o desgarros que no se ocasionen en el parto, eso dependiendo del tamaño de la cría, porque a veces cuando las crías son muy grandes, no tienen facilidad de parto los terneros, entonces eso nos va a hacer laceraciones, o tenemos que al final corregirle con una episiotomía, con una operación, colocarle unos 2 o 3 puntos en la vulva para poder volver a preñarlos, porque ustedes saben que si lo dejamos ahí, va a ser una fuente de infección para la vagina y después posteriormente al útero, y no preña por varios tiempos, ¿no? Entonces es importante tenerlo en consideración. Las glándulas mamarias es importante verlos, si los pezones también están dando leche los 4, a veces también puede ser que haya perdido alguno de ellos por el tema de mastitis, y entonces eso nos va a repercutir en la producción de leche. Es importante la inspección, la palpación que hay que hacerlo, el edema, como les digo, el edema, posparto que se inflama hasta el vientre de las novillas, por lo generalmente en vacas no se presenta este edema y por lo tanto es un edema fisiológico que se corrige con una corrección de una aplicación de productos que tengan diurético o también un corticoide, ¿no? Examen macroscópico del calostro. Ustedes saben que hay que verlo, qué calidad nos va a evitar. El calostro puede ser de un color amarillento intenso a un color también un poco enrojecido, porque a veces cuando ya se inflama mucho también hay entrada de algunos glóbulos rojos y eso le va a dar un color un poco, tipo un poco sanguinolento, pero que al final es un calostro de un muy buenos sólidos totales. A la larga, esas vacas que tienen calostro más enrojecido, ¿no? Se asocia un poco con la cantidad de sólidos totales en la leche de las vacas. El periodo de seca es importante tener algunos objetivos fisiológicos del secado. Cuando nosotros vamos a secar a la vaca y normalmente tiene 2 meses y medio, a los 2 meses vamos a secar la vaca, entonces hay que, si es una vaca es alta productora, hay que ir gradualmente bajándole a un ordeño, si vienes 2 ordeños, y de un ordeño hay que bajarle dejando interdiario hasta poder secarlo con chisguetes intramamarios para poder proteger la glándula mamaria de cada pezón, ¿no? Entonces es importante la regeneración de este tejido mamario que normalmente mínimo se necesita 1 mes y medio para poder tener esa regeneración de tejido para la próxima campaña de producción de leche. La adopción del rumen es importante también, la adaptación del rumen es importante prepararlos, ¿por qué? Porque a veces nosotros cerca a los 15 días o un mes antes ya debemos ir dándole una ración que no sea cambiante al momento del parto, ¿no? No se recomienda cambiar al momento de parto la alimentación, caso de concentrados, para que tenga una facilidad de mejor de preparar la flora bacteriana del rumen de la vaca. El periodo, los métodos de secado, ustedes ya un poco les comenté, esto es abrupto, pero siempre hay que seguir chequeándole porque a veces puede ser que corte la leche, un ordeño intermitente, el que le estaba comentando, y también es importante dentro de los métodos del secado aplicar el reducir la ingesta de energía. Por ejemplo, nosotros podemos quitarle el concentrado en caso de una producción alta para que produzca menos leche y poco a poco lo veamos secando, si no, no lo podemos secar
diferente, ¿no? O al momento. Terapias de secado tenemos algunas que se le puede hacer con se lo puede hacer con chisguetes, otras sin terapia de secado, que normalmente a las vacas que producen a partir hasta 18 litros, normalmente lo podemos secar con los métodos indicados sin utilizar estos chisguetes de secado, ¿no? El sellado de los pezones es importante en el último ordeño para reducir las infecciones o la entrada de bacterias. Ustedes saben que en el último ordeño también algunas bacterias ingresan en el tema de E. coli, Klebsiella, Shigella, entonces eso nos puede dar una infección una mastitis, y al final podemos perder algún cuarto o nos puede dar un caso de mastitis al momento del parto. Es importante mantenerlos, esa es la forma de terapia de secado, hay que hacerlo con chisguetes, y normalmente el secado se hace con antibiótico, ¿no? Porque esos chisguetes que tienen tienen estos antibióticos que lo adicionan con algunos antiinflamatorios, algunos conservantes que le ayudan a tener más periodo residual en el caso de vacas en seca, ¿no? Porque en vacas sin lactación los chisguetes son de actuación lo menos posible, por lo que no tenemos. Sí, está, continúe, ingeniero. Ya, entonces ahí estábamos hablando de la efectividad del secado con antibiótico, es el más efectivo, y también tenemos también algunos objetivos que plantearnos en el tema fisiológico para el periodo de seca. Entonces, si nosotros vemos, también tenemos que saber la adaptación del rooming, como les decía, depende de la alimentación, es importante que no debemos cambiar al momento del parto, ir preparándole con la ración que vamos a tenerlo en los 3 primeros meses de lactación. También es importante saber la regeneración del tejido mamario. Ustedes saben que depende del periodo de seca. El mantenimiento del sistema inmune también es importante, no estresarlo a las vacas, el mantenimiento de los niveles de calcio y el balance energético positivo, ¿no? O sea, tenemos que estar en una condición corporal, ya les dije, más o menos de 3 a 3.5 para no tener problemas. Si una vaquita pare con una condición corporal de 2 o 1.5, va a tener problemas en la cantidad de producción de leche, y también va a tener problemas para la siguiente preñez de la vaca. No va a poderse preñar con facilidad. El periodo de transición es importante. Ustedes saben que es el periodo entre el parto, entre la preñez y el parto que viene posteriormente. Ese periodo se llama de transición. ¿Por qué? Porque en realidad ahí ocurre todos los problemas, que pueden haber algunas infecciones en caso de metritis y algunos casos eventuales de mastitis también por la baja del nivel inmunológico. Hay ingreso de bacterias por los pezones y te ocasiona. Entonces es importante saberlo manejar, ese tema de una vaca en el periodo del periparto o periodo de transición. Entonces ahí estamos, igual les comentaba de la mayoría de enfermedades infecciosas en los desórdenes metabólicos. En caso de desórdenes metabólicos, ustedes saben que si la vaca está muy gorda, tenemos el tema de hígado graso, podemos tener también acumulación de cetosis o cuerpos cetónicos, que eso nos va a causar un problema posterior. Para poder mejorarlo a la vaca, tenemos que darle, ustedes saben, colocarle sueros vitaminados con glucosa para poder regular ese tema del uso de esos cuerpos cetónicos que se pueden acumular en el cuerpo. Y hay una toxemia en las vacas, ¿no?
La llave importante para la adaptación de una vaca a la lactación durante el periodo de transición en realidad es el manejo de la energía y la inmunidad. Entonces nosotros tenemos que manejarlo, esos dos aspectos importantes, el caso de la energía, que esté bien en el equilibrio energético proteico, y ustedes saben que nosotros tenemos que manejarlo en el tema que las vacas no estén tan gordas para que no haya mucha acumulación de tejido adiposo, para que la glándula mamaria también produzca mayor cantidad de leche. Si nosotros lo tenemos a una vaca muy gorda, siempre nos va a ocasionar problemas, ¿no? Es importante la adopción de la demanda de la producción. Debemos saber que los máximos de riesgos de desórdenes metabólicos, alteraciones de la respuesta inmune y del rumen. En este periodo es importante saber eso, ¿no? Mantener los niveles normales de calcio, lo que les comentaba, el equilibrio de balance energético positivo, que es importante en una vaca cuando pare, que ya lo comentamos, las vacas con problemas metabólicos tienen 4 veces más el riesgo de retención placentaria, es cierto, ¿no? Una vaca no debe estar tan gorda ni tan flaca, debe estar en sus condiciones corporales que ya vuelvo a mantenerle y a decirle que debe estar de 3 a 3.5 a no tener riesgos. Si las vacas están muy gordas, el caso de, vamos a tener acumulación de cuerpos cetónicos, hígado graso, y las vacas también se caen, y para poder recuperarlos es un problema. Y cuando las vacas están flaquitas, vueltas se caen por deficiencia de, de, de energía corporal para producir la leche, entonces las vacas también se tienden a caer y hay que ponerle calcio y todo ese tema, pero el riesgo de retenciones placentarias se agrava con 4 veces la presentación de estos casos. Miren, en el parto, el manejo del parto, mientras nosotros no rompamos el líquido amniótico que viene en una bolsa, en esta parte, la cría van a ser normal. Si nosotros, la vaca, a veces hubo alguna ruptura, todo eso, entonces hay que evaluarlo y hay que ayudarle, pero si está demorando un poco de tiempo, ¿no? Por ejemplo, en vacas podemos decir un tiempo prudencial en 1 hora de parir una vaca, pero si es 1 hora y media, 2 horas, entonces quiere decir que tiene dificultad para parir, porque no puede ser que quizá de repente la cabeza sea muy grande o la cabeza esté doblada o una manito nomás sale y la otra mano se queda atrás. Entonces es importante que nosotros en el parto manejemos momentos de tiempos, ¿no? Y también ustedes, ustedes saben que hay que tener bastante cuidado en el tema del parto, porque el parto acaba con la eliminación de la placenta, que se va a dar después de 6 hasta 12 horas. En Sierra normalmente se considera, y en caso que hubiera retenciones placentarias, ya es otro tema que nosotros tenemos que tener en consideración para poderle hacer un tratamiento con hormonas, o también, si es que amerita, hay que ponerle también sus óvulos o antibiótico, ¿no? Es importante ese manejo. Los enfoques para asistir al parto, yo les decía, prevenir el estrés del ternero y la vaca, asistencia al parto, tenemos que tratar de poder inducirles con hormonas, estábamos hablando, y algunos desórdenes que se pueden presentar, ¿no? Tempranas en el posparto, caso de una metritis puerperal. Si la detección es temprana, la recuperación también va a ser más temprana. Ustedes saben que si nosotros lo detectamos a una vaca que tiene una metritis puerperal y le hacemos un tratamiento correcto, vamos a tratar de reducir esa recuperación para poder preñarle en el siguiente parto. Ustedes saben que el parto se va a dar, una de las cadenas se va a dar por el reflejo de Ferguson, donde está, ustedes saben que el tamaño del ternero lo va estresando a la vaca, ¿no? Entonces ustedes saben que el estrés de la vaca, porque ya no tiene espacio, está incómodo el ternero, y eso hace segregar glucocorticoides.
Al segregar glucocorticoides, entonces nosotros vamos a ver, se va a desencadenar el parto. Entonces, esta producción de glucocorticoides en la corteza adrenal te va a dar la producción en la placenta de estrógenos y prostaglandina F2-alfa, la cual va a actuar en el cuerpo lúteo del ovario y va a producir lisis, ¿no? Entonces, al producir, o luteísis, también se puede conocer, al producir lisis, entonces va a producirse la relaxina. Entonces, eso nos va a dar que en el parto se va a producir las contracciones uterinas. No se recomienda en estos casos del parto la oxitocina, porque ustedes saben que la oxitocina solamente es una hormona que ayuda a las contracciones musculares. Pero si nosotros no tenemos hecho en el parto, quizá de repente alguna dificultad, no tiene una buena apertura de cervix, o sea, no tiene una buena dilatación, vamos a tener muchos problemas y no lo vamos a poder sacar la cría, así le pongamos mucha oxitocina. Pero si tenemos una buena dilatación de la cervix, entonces una oxitocina sí es recomendable en ese caso, pero después no. Pero esto es lo normal que se va a dar. Entonces hay contracciones, la prensa abdominal se comienza a contraer por el efecto de la oxitocina y se da el parto, ¿no? Tenemos unos periodos del parto, tenemos el periodo de dilatación, expulsión y secundinación. Entonces ustedes saben que la dilatación es importante verlo desde el momento que ustedes han visto se contrae los ligamentos cicliosacros, entonces eso va a ayudar a abrirse para dar el espacio para que salga el ternero. Después vamos a tener el periodo de expulsión, que va a demorar también un tema de media hora hasta 3 horas, indica la información. Y también en el caso depende de la raza, ¿no? Algunas razas paren mucho más rápido que otras y también tienen menos dificultad de parto. El caso, por ejemplo, de los Flavy, Brown Swiss, Jersey, tienden a partir sin problemas de parto, pero mientras las Holstein tenemos más problemas. Y el periodo de secundinación, que es el periodo de eliminación de la placenta, ¿no? Tenemos acá el periodo importante, el periodo de la dilatación, más o menos eso se va a dar antes del parto, entre 6 a 12 horas, por la secreción que les decía de glucocorticoides que se va a dar por el estrés del ternero, el tamaño y la prensa abdominal que va a contraer también, ya comienza ese tema y ahí el ternero se va a estresar y se va a producir el sinergismo de los estrógenos que va a dar la dilatación cervical, que es la relaxina. Por eso yo les decía que en un tratamiento para ayudarle al parto, utilizar oxitocina, primero tendríamos que evaluar si el canal cervical está abierto, porque si el canal cervical está cerrado, no va a haber actuación de la oxitocina. Es mejor aplicarle estrógenos o en todo caso prostaglandina F2-alfa. Las contracciones uterinas va a ser que la disminución de la progesterona, los estrógenos aumentan la recepción de la oxitocina, eso nos ayuda, por ejemplo, la oxitocina normalmente se va a producir en la vaca, pero es importante que tenga estrógenos para poder ayudar a esos receptores. Y la prostaglandina F2-alfa que inicia las contracciones. Pero cuando ya ustedes saben que a veces hay que apoyarle en las contracciones y no, la vaca no contrae mucho, pero si está con buena dilatación, es mejor aplicarle oxitocina. Tenemos de cuadrito donde tenemos la fase pasiva y la fase activa. Entonces la fase pasiva todavía es cuando está con sus dolores, inicio de contracciones, ya la vaca se pone inquieta, y la fase activa es donde ya nosotros la vaca lo vamos a ver con la expulsión de donde nosotros ya lo va a ver dilatación, eliminación de líquidos y eliminación del líquido de la fuente, que lo llamamos. Y el periodo de expulsión, ustedes han visto, miren, esto es una vaca Jersey. Los terneros normalmente vienen de manitos con el cuerpo, con la cabeza pegada. Entonces, esto es una posición normal, porque hay otras posiciones anormales que hay que ayudarle a sacar al ternero.
Como les decía, dura de 30 minutos a 3 horas las contracciones abdominales o pujos que se llama, sinergismo entre la contracción y la contracción abdominal también es importante. O sea, ustedes han visto la vaca en el periodo pasivo o activo, ya nosotros hemos visto que la vaca esto ya se comienza a poner inquieta y a eliminar todos los líquidos para poder, en esta fase de expulsión, hacer la prensa abdominal, o sea, las contracciones de toda esta prensa abdominal para la eliminación del feto. Las contracciones uterinas y abdominales son sincrónicas. Sí, es cierto, o sea, pues, se sincronizan las dos para poder eliminar al ternero. Periodo de secundinación, ustedes saben que es la eliminación de la placenta. Es importante que se puede dar en 6 a 12 horas, pero a veces hay complicaciones. Normalmente, si nosotros se encierra hasta 12 horas, se elimina normalmente la placenta, no lo consideramos como una retención placentaria. Pero sí, por ejemplo, en caso de la costa, en 12 horas ya tenemos algunos problemas, comienzan a descomponerse alguna infección secundaria, entrada de bacterias, y eso nos va a causar algunos problemas de metritis. Ya eso es importante, la eliminación de las membranas también fetales, que se va a dar, esa eliminación de secundina se va a dar en los días siguientes al parto, pero que no sean malolientes, porque ustedes saben que una vaca cuando ya comienza a hacer una endometritis, una metritis puerperal, que es diferente de una endometritis, eso sí hay que resaltar, porque una metritis puerperal es la inflamación de todo el útero, de los tres, de la serosa, del miometrio y el endometrio, mientras que la endometritis, su clínica no se presenta como una infección, pero al mes, a los 2 meses que va a entrar en célula vaca, se le ve eliminando pus, y eso se llama una endometritis, que es diferente a una metritis puerperal, que es la inflamación de todo el útero de la vaca. Anamnesis, quizá de repente algunos de los productores o promotores quizá de repente no conocen anamnesis, es un tema de evaluación, entonces hay que evaluar a la vaca que si es primeriza o, o plurípara o multípara que se conoce, ¿no? Desarrollo de los partos anteriores también hay que verlo siempre en su ficha, cómo está, fecha de servicio también para saber cuándo va a parir. Ustedes saben que el periodo de duración del 282 días en caso de Jersey y 292 o 95 días en casos de Bronsuisis flavii. Eso es relativo. Toro también es importante evaluar al caso de la dificultad de parto, y también es importante nosotros evaluar para poder ayudar si viene en un caso de una mala ubicación del feto. El examen clínico siempre se debe hacer general. Nosotros por lo general evaluamos el comportamiento, el estado corporal del animal. La temperatura también es importante, evaluarlo después del parto. Los 10 días después del parto, sí he dicho, siempre debemos evaluarlo. Temperatura normal de la vaca es 38 grados, pero si tiene 39, 40, entonces nosotros vamos a tener ya que hacerle una evaluación general y hacerle un tratamiento con antibiótico terapia, depende de la fiebre que tenga, y de las secundinas deben estar eliminándose, que son malolientes y este tema, ¿no? O a veces hay hasta putrefacción de algunos restos o loquios postparto. Es importante evaluar el pulso, más que el corazón, yo diría que hay que ver la frecuencia respiratoria. Y la frecuencia respiratoria, nosotros nos ubicamos detrás de la vaca y vemos cuántas entradas de aire, cuánta agitada está la vaca, y eso nos va a dar la frecuencia respiratoria. ¿Qué debe estar? Normalmente en una vaca debe estar entre 16 a 20 de frecuencia, mientras que diríamos que tiene un problema cuando ya incrementan los números de frecuencia respiratoria. Y los pulmones, hay que ver una evaluación de pulmones, probablemente por una neumonía, siempre es importante. Y también, si nosotros podemos verlo, los movimientos ruminales, que es importante también para que no tengamos ningún problema posterior a los partos.
El manejo de trastornos al parto, ustedes saben que esto sale de nuestras manos, que a veces hay que tener en consideración de jalarlo al ternero, pero también hay que tratarlo en lo menos posible de causar estrés a la vaca. Y al ternero, ustedes han visto, y eso lo comenté al inicio, donde nosotros, el ternero, tenemos que ver la posición correcta de la extracción. El ternero tenemos que tratarlo de ubicar las dos manos y la cabeza para poder jalarlo, y se jala de sentido hacia abajo de las dos manitos, y uno jala y otro apoya arriba, abriendo un poco la vulva para poder jalarlo al ternero. En estos casos, cuando ya se dan, no es normal para jalar el parto. Y las mal ubicaciones que les decía, miren las distocias, el ternero de patas, metemos ahí y la cola está ahí, se puede jalar, pero hay que jalar en sentido contrario hacia arriba. Este caso de acá, cuando una mano está hacia atrás, es un poco más complicado porque hay que amarrarle una manito, introducimos hacia adentro al ternero, cogemos la otra mano y jalamos las dos manos y la cabeza juntos. Esta salida de ternero, miren ustedes están viendo, es muy dificultoso porque acá lo tenemos la cola y las dos manos. Entonces hay que hacerle una forma de esto, botarla hacia atrás, empujarlo y tratar de jalar esto de la cola y tratar de jalarle de patas y jalarlo de patas. Acá tenemos otra salida donde ha salido una mano y una pata. Es importante introducir la pata y la mano, amarrarlo, fijarlo y tratar de localizarlo la otra mano y jalarlo para poder sacarlo al ternero en bien. Este de acá sí hay que girarlo, a veces hay que darle vuelta a la vaca. Este caso es un poco complicado porque ustedes saben, no le encontramos ni manos, ni patas, ni cabeza, ¿no? Entonces ahí nos perjudica. Y esta posición del ternero, que también es muy clásica, ustedes han visto cabeza doblada. La cabeza doblada al costado, yo he tenido muchas oportunidades de amarrar las dos manitos, introducirlo hacia adentro lo que más puedo y con mi mano tratar de cogerlo por atrás de las orejas, meterle una soga, o por la quijada tratar de amarrarle en la misma quijada y jalarlo hacia atrás, ubicarlo, ¿no? Entonces jalas la cabeza, las dos manos lo tienes fijada con unas soguillas ahí de nylon bien desinfectadas, y jalamos con los tres. Siempre tiene que trabajarse con tres, no se trabajarse con uno o dos, porque así nos sacamos los terneros. Amarramos las dos manos y la cabeza y ahí fácilmente vamos a poder sacar. En los trastornos, ustedes saben, cuando tenemos partos, mellizos o gemelos, también hay un dilema. Ustedes saben que mellizo o gemelo es el mismo término, quiere decir que son dos. Hay diferencia entre que digamos idénticos, no idénticos, esa sí es la realidad. Los idénticos son los que son iguales, que tienen una sola placenta, y los no idénticos son los que tienen dos placentas. Ahí tenemos más problemas reproductivos, porque a veces se elimina una placenta y una se queda, y eso nos causa una retención placentaria y después nos causa un problema de metritis o puerperal, o al final también nos puede causar una endometritis. A veces se puede morir hasta la vaca. Entonces, si los gemelos aumentan, ustedes han visto por la eficiencia reproductiva, afecta, y también ustedes saben que también se va a dar un fenómeno importante entre el 29.3 al 12% que pueden hacer normal, que se puede dar de Free Martin, ¿no? Ustedes saben que el Free Martin es cuando está preñada un macho y una hembra, y la hembra es infértil. Entonces, a veces hay una muerte embrionaria del macho y la hembrita también no tiene la vulva agrandada, a veces no tiene solamente un monioncito nomás de la vagina, y ya no tiene las estructuras ni ovarios, no tiene ni los cuernos uterinos. Entonces esa vaca difícilmente va a preñar, ¿no? Una vaca que tenga una metritis puerperal o una endometritis nos va a dar un aumento de días abiertos. ¿Qué quiere decir? Que el periodo entre parto y parto va a ser muy largo, ¿no? Por eso normalmente nosotros buscamos que la vaca para al año, quiere decir que
En 9 meses preña la vaca, en 3 meses volverlo a preñar para volver a tener una cría por año, pero eso no se da porque hay vacas a veces en un hato lechero y sobre todo las más de alta producción, a veces se dan hasta los 15 meses, 18 meses, y eso ya perjudica en el tema de la eficiencia reproductiva. El periodo postparto, ustedes han visto que es importante. Ahí tenemos dos fenómenos importantes, que es el puerperio, que es la involución uterina, o sea, vale decir, la regresión del útero, que normalmente pesa entre 800 gramos a 1 kilo, llega a producir, llega a medir al tamaño hasta 12 kilos. Entonces, ese tamaño tiene que reducirse a su tamaño normal. También es importante en el puerperio el reinicio del ciclo y la ovulación. O sea, el ciclo puede reiniciarse en 21 días y 30 días comienza a entrar en celo. Y la otra situación también, cuando las vacas son altaproductoras, el periodo de espera voluntario que involucra desde que pare la vaca hasta que comienza a entrar el primer celo. Vale decir que algunas vacas pueden tardar, de acuerdo a la producción de leche, que normalmente puede ser de 21 días, de 30 días, pero otras a veces 2, 3 meses y a veces no entran en celo. Por eso es importante manejar el tema del equilibrio energético, porque si nosotros las vacas entran en un periodo de energía negativa, después del parto difícilmente vamos a poder preñarlo para el siguiente parto. Entonces va a demorar 3 a 5, 8 meses a veces, y eso ya nos perjudica a los ganaderos, sobre todo que trabajamos en el tema, porque ya no tenemos una cría por año. Ustedes saben que para tener una cría por año debemos volver a preñarlo antes de los 90 días a una vaca. El parto define el puerperio y el puerperio define la fertilidad. Es importante esto es casi todo el tema de reproducción que nosotros lo venimos manejando, el tema reproductivo. Si nosotros tenemos un buen parto, el puerperio nos va a ayudar a que la vaca preñe más rápido, entonces eso nos define la fertilidad. La clave de la reproducción exitosa está en servir en el tiempo óptimo a las vacas después del parto, para reducir al mínimo los días en el primer servicio. Eso también es una evaluación que se puede hacer en el primer servicio, o el periodo de espera voluntario. O sea, nosotros vale decir que puedes hacerlo a partir de los 45 días después del parto, porque la involución uterina se va a dar por lo general entre 25 a 40 días, ¿no? En novillas a 40 días, y en vacas ya en 25 ya pueden regresar a su tamaño normal el útero. Promedio de días abiertos, también es importante que normalmente esperemos hasta los 90, y si no, tenemos que aplicar algún tema de planificación con sincronización de celos para poder salir del anestro a las vacas. El intervalo entre parto y parto, ustedes ya saben que debería ser de 12 meses, pero ese es un valor que nosotros debemos ajustarlo a lo máximo, este periodo entre parto y parto. Y eso nos va a dar vacas que son con alta fertilidad, que son inversamente proporcional a las vacas de alta producción, porque todas las vacas de alta producción nos van a tener mayores problemas para preñar, mientras que las vacas de producción intermedia son las que normalmente llegan al parto llegan con una cría al año, ¿no? Entonces, pero las vacas de alta producción siempre vamos a tener mayor días de intervalo entre días abiertos. La eficiencia reproductiva, ustedes saben que es el reflejo del manejo y la rentabilidad del hato. Miren, yo siempre he dicho, ¿cómo sé que eficientemente la reproducción está bien? Me dicen, no, yo tengo un promedio, pucha, de 20, 30 litros. Yo creo que una cuestión práctica, tú te vas a un hato lechero donde tienen 30 vacas, más o menos tú lo sacas en ese mes, cuántas terneras tienen de un mes y cuántas tienen de 2 meses. Debemos tener, si tienen 30 vacas, lo dividimos entre 12, más o menos vamos a tener 3 terneros de cada mes, en las diferentes categorías por mes. Entonces eso nos va a dar que es un equilibrio en el manejo.
reproductivo, porque ustedes saben que en producción de leche tenemos que tener siempre, constantemente la producción de leche, pero si me dicen, yo tengo un promedio de 30 litros y te vas en sus cunas, no tienes ningún ternero, pucha, este anda mal de eficiencia reproductiva. Pero a veces dicen, ¿no? O sea, la medición de la eficiencia reproductiva está en el número de terneros y la producción de leche, porque ustedes saben que eh, si nosotros tenemos vacas con muy largas producciones de leche y no preñan, esas vacas tenemos bastantes problemas. Y eso vamos a tener bastante en un hato lechero. Acá he puesto, el asunto no está en cuántas vacas tengamos, que se sirven, ni cuántas vacas se preñan, sino en cuántas vacas paren. Eso es importante, ¿no? Porque ustedes saben que define eso, porque vacas pueden preñar, pero abortan, o a veces hay, o se sirven, tenemos cantidad de vacas, pero lo que importa en realidad son cuántas paren y con crías vivas, ¿no? Porque también pueden nacer con crías muertas y eso ya tenemos dificultad en la utilización de algunos toros, en caso de Holstein, de algunos toros con poca facilidad de parto. El tema de la reproducción, que es importante, ustedes saben que el celo es cada 21 días en promedio, pero puede ser también normalmente en 25 días, puede ser, pero el promedio es 21 días, o sea, o 18 días, ¿no? En 18 días entró en celo la vaca, es normal, ¿no? El servicio debe hacerse entre las 16 y 18 horas, el celo. eh, Cuando nosotros medimos el celo, la vaca baja de producción de leche, por lo general entran en la mañana y en la tarde se insemina, pero hay vacas que, por ejemplo, en la noche entraron en celo, 8 de la noche, y en la mañana esas vacas ya se están dejando montar y nosotros quizá de repente lo inseminamos en la tarde porque lo vimos en la mañana en el celo y ya estamos muy tarde, ¿no? Y por lo general, a veces vacas que repiten y por lo general nosotros si lo vemos que esa vaca ya se deja montar, entonces en la misma mañana, entre 8 a 10 de la mañana, lo insemino que debemos estar en intervalo de entre 16 y 18 horas para tener mayor eficiencia en la preñez, ¿no? Y también tener mayor de crías hembras, ¿no? Porque ustedes saben que cuando nosotros inseminamos al final del celo, las vacas preñan más, pero tenemos más machos. Pero si nosotros inseminamos un poco temprano, preñan menos las vacas, por decir, a las 6 a 10 horas puedo inseminar, repiten más las vacas, pero tenemos más crías hembras. Increíblemente, se da por la cantidad de espermatozoides. Ustedes saben que los espermatozoides X tienen una duración de vida de 24 horas y los Y tienen un periodo más o menos de aproximado de 12. Entonces, si nosotros inseminamos temprano, los espermatozoides Y van a tender a morirse más rápido y los X van a quedarse más tiempo. Pero ustedes saben que la efectividad del inseminador siempre es inseminar en los momentos últimos del celo para poder preñar más las vacas, pero siempre, inicialmente cuando nosotros comenzamos este tema de la práctica de inseminación, las vacas cuando nosotros lo inseminábamos temprano, repetían más, pero preñaban más terneras. Pero cuando nosotros comenzamos, como les decía, todos querían que preñe la vaca, pero sí, pues nos salían un montón de machos, los inseminábamos pasando las 20 horas, 25 horas, entonces terminando el celo y teníamos mayor efectividad en preñez, pero mayor cantidad de machos. Eso es un tema que se da en el campo y ustedes les invito también a ustedes a que vean. La preñez, ustedes han visto, son 9 meses aproximadamente, 282 a 292 días. El periodo de parto, ustedes saben que el periodo más o menos dura entre 3 horas y el puerperio que nosotros debemos recuperar el tamaño del útero se va a dar en 25 a 40 días, ¿no? Entonces esos aspectos reproductivos tenemos que manejarlo al dedillo para poder tener una
tener una cría vaca. En el tema de un hato lechero, nosotros vamos a poder mejorar todos estos aspectos, ¿no? Servir a las vaquillas no podemos inseminar a los 14, 15, 18 meses. ¿Por qué les digo? Lo pesamos, si es una Holstein y pesa 300 kilos para inseminarlo. Pucha, entonces estábamos comentando de que las novillas normalmente lo podemos servir sabiendo el peso y la talla, que eso se llama madurez sexual. Y les decía, pues la pubertad, porque a veces en el campo la novillita entra en celo a los 12 meses, ya lo quieren servir, pero si nosotros lo pesamos y le medimos la talla, no alcanza todavía, ¿no? Eso es lo recomendable, tener que una novilla a los 2 años ya tenga cría, ¿no? La nueva cría. Entonces, vueltas tienen interferencias esta. Ahí. Entonces nosotros tenemos que tratar de manejar para nosotros esto, reducir ese periodo de espera voluntaria, ¿no? Entonces, si nosotros desde que pare la ternera en novillas hasta que vuelve a parir, vuelve a preñar la ternera, a veces se van más de 3, 4 meses. Por eso es importante que nosotros ahí debemos manejar el equilibrio de alimentación entre equilibrio, energía y proteína, bastante cuidadosos. Y el tema de su suplementación de sales minerales y todo ese tema, ¿no? La primera observación y atención del parto, ustedes saben que siempre hay que darle unos 5 días antes del posparto para nosotros ver la temperatura, les comenté algo, hay que evaluarlo y hacerle un examen ginecológico también. Podemos hacerlo con ecógrafo, también con mano nomás para ver si ya tiene un cuerpo lúteo o no tiene, para ver también si es que están iluminando las secundinas. Lo podemos hacer también con ecógrafo. Ustedes han visto que nos da algunas características también en la eliminación de algunos lóculos, una blanquecina en el medio en la evaluación del cuerpo del útero, ¿no? Y nosotros también tenemos que tratar de avanzar para poder preñarlo de nuevo a la vaca. Para que esta vaca quede preñada, es importante que nosotros tenemos que manejar una eficiente observación de celos. Ustedes saben que los celos es clave en un hato lechero y bueno, ustedes saben que algunas literaturas en los americanos solamente detectan hasta el 35% de celos de las vacas. ¿Por qué? Porque en realidad cuando nosotros lo hacemos más productivas en producción de leche, tienden a tener celos más cortos y más débiles, y eso nos hace que no lo veamos y no lo observemos, ¿no? Entonces, pero con nosotros una vaca y la vaca ya tiene un cuerpo lúteo, entonces quiere decir que ya pasó o ya sangró, lo vimos sangrando y hasta los 3 días que pasó el celo. Entonces es importante nosotros saber que las vacas eh, son seres vivientes y una vaca de alta producción donde distrae su energía y proteína en producir tanta leche, no es como los humanos que solamente producen para un bebé, mientras que las vacas producen para mantener mucho más bebés. Entonces es importante darle todas las condiciones adecuadas en el tema de la alimentación, sobre todo en los 2 a 3 meses después del parto, que eso ahí se va a dar el gran periodo de energía negativa, ¿no? Ustedes saben que entra en energía negativa y tenemos muchos problemas. También es importante usar para una vaca
utilizar una buena calidad de semen, y también ustedes saben que es importante la práctica que tenga el inseminador. El inseminador debe tener experiencia para poder mejorar esa eficiencia reproductiva en el manejo reproductivo que tengamos del ganado, ¿no? Entonces, más o menos, si nosotros queremos calcular la eficiencia reproductiva, vamos a hacer una pequeña fórmula, 12 meses por número de crías por 100, edad de la vaca, meses y la primera concepción, ¿no? Entonces, eso nos va a dar la eficiencia reproductiva, ¿no? La fisiología del puerperio, ustedes saben que tenemos en este aspecto la involución uterina, donde se va a dar la expulsión de tejidos placentarios, lóculos placentarios que normalmente no deben ser malolientes. Les comentaba algo de este tema. Es importante tenerlo en consideración. Ustedes han visto, y algo les comenté, una vaca posparto en un día tiene un tamaño entre 10 a 12 kilos, el útero, que más o menos a los 20, 25 días debe estar en 0.8 el tamaño del útero. Eso es la involución uterina que les decía en los días. Es importante para volver a preñarlo. Acá está, en 10 kilos en el primer día, y a los 20 estar en 800 gramos, como les comentaba. La segunda condición es la reestructuración del eje hipotálamo hipoficiario ovárico, donde nos va a dar la función hormonal. Si la vaca está en una condición corporal de 2.5, 2.7 al momento de pasado la fase del puerperio, estamos hablando 25, 30 días, la vaca va a entrar en celo normal. ¿Por qué? Porque en la hipófisis va a decir, ¿sabes qué? Prodúcete GnRH para producir FSH. Esa FSH va a haber un desarrollo folicular y va a comenzar a reiniciarse el proceso de desarrollo folicular en el ovario. Si no, vamos a entrar en una fase de anestro y no vamos a ver el celo de las vacas. Por eso es importante nosotros manejarlo, el tema de la alimentación, los vuelvo a decir, y también nosotros manejemos el tema de la suplementación con sus sales minerales. El desarrollo del folículo, ustedes saben que es importante entre los 2 a 7 días, primera onda folicular que va a pasar, y la primera ovulación se va a dar más o menos, que le estaba diciendo, entre 25 y 30 días, que en promedio son 27 días, que normalmente se va a dar en el 94% de las vacas. Esta es una dinámica folicular que no se considera del celo. Estamos en el celo día 0, día 21. Entonces, nosotros tenemos una primera onda folicular. Pueden darse hasta 3 ondas foliculares en caso de cebollinos. Y la segunda onda folicular, y se va a dar el celo, ¿no es cierto? Yo le estaba diciendo acá a los 20 días. Entonces, tenemos 2 ondas foliculares. Este es un ciclo normal de unas vacas de leche, pero caso las cebollines, les decía, puede irse hasta los 25, pero pueden haber 3 ondas foliculares en el caso del celo. Entonces, una vaca de carne, acá les decía, miren, 3 ondas foliculares, y la nutrición y la dinámica folicular posparto, en realidad, es un aspecto bastante importante que nosotros tenemos que tener en consideración para que la hipófisis que se encuentra en la silla turca de la base del cerebro diga, esta vaca está en una condición corporal les decía, de 7.5, 2.75, y la vaca va a entrar en celo con la producción de GnRH para producir FSH y comenzar a madurar el folículo, el desarrollo folicular, y después se produce la LH para madurar el folículo y darse la ovulación posterior y la entrada del celo, ¿no? Nivel nutricional bajo, ustedes saben que las vacas entran en un anestro superficial y una conducción anovulatoria con crecimiento folicular puede ser o no puede ser también, pero las vacas entran en un anestro profundo, o sea, no
mientras no comience a mejorarse la condición corporal de la vaca, difícilmente va a entrar en celo esa vaca. ¿Por qué? Porque no hay condición de la producción natural de la GNRH natural que se produce en la hipófisis para poder estimular el crecimiento folicular. Porque sabrán que nosotros tenemos GNRH sintéticas, que las GNRH sintéticas no actúan en el folículo primario, actúan en un folículo terciario. O sea, tiene que haber un antro folicular, o sea, que tiene que haber un cierto desarrollo, si nosotros lo vemos con un ecógrafo, debemos tener ya un antro folicular, y ahí se actúa esa GNRH, porque la mayoría de GNRH sintéticas tienen más acción LH que FSH, mientras que esta FSH, natural, hace desarrollar el folículo, pero la primera condición, tenemos que preparar bien a la vaca, tiene que estar en una condición corporal, como les decía, adecuada. No es como las otras especies. Las vacas son muy selectivas en tener una condición corporal adecuada. Vamos diciendo que, y vuelvo a repetir, entre 2.5 a 2.7, las vacas van a volver a entrar en celo normal. El tema de la fulocogénesis, quizá de repente invitados a ver esta charla no me entiendan un poco, pero los folículos primarios, vale decir, son los folículos primordiales o primarios que comienzan a hacerse el desarrollo. Y sin, como les decía, un cuerpo, un espacio antral o un líquido antral, estos folículos difícilmente van a desarrollar cuando nosotros le apliquemos el caso de conceptase, cualquier GNRH sintética que tengamos, porque ya les estoy comentando que las GNRH sintéticas tienen más acción LH que FSH. Entonces, nosotros vemos que los folículos primarios siempre van a estar ahí, ¿no? Estamos hablando que una vaca en el vientre de 3 meses ya tenemos que debe tener entre 75.000 a 150.000, con los 2 ovarios que tienen, ya tienen esos folículos primordiales, ¿no? ¿Qué? Entonces, acá tenemos cómo se producen los folículos primarios, una ovogonia, donde vamos a ver estos folículos preantrales y los folículos antrales, ¿no? Los que le estaba diciendo, miren, un folículo primario no tiene ese espacio antral, mientras que un folículo terciario sí tiene este espacio antral. Entonces acá en este periodo sí podemos actuar con hormonas sintéticas, pero si están acá en un anestro profundo, en una condición muy delgada, entre 1.5 a 2 de condición corporal, difícilmente va a entrar en celo la vaca. Por eso yo les decía, la primera condición tiene que estar adecuada. No me meto más al tema porque de repente esto considero una explicación. Si hubiera algunas preguntas ya me lo profundizo, pero de todos modos le estoy comentando ese tema de las células antrales y no antrales. Ustedes saben que es un folículo primario no antral, es un folículo primario, y un folículo terciario es con espacio antral. Algunos problemas postparto, ustedes saben que tenemos por distosia, siempre se van a ocasionar el caso de la ubicación del ternero, la torsión del útero, las hipocalcemias también es importante, que se pueden dar, o fiebre de leche conocida con muchos de los colegas puede ser, en realidad es la deficiencia de calcio en la sangre, ¿no? Las retenciones placentarias se va a dar por casos de condición corporal, pueden ser que estén muy delgadas o muy gordas las vacas. El prolapso uterino también es un caso que se va a dar básicamente por deficiencia de sales minerales, y la metritis puerperal que les decía. La cetosis es vacas gordas, también se va a dar hígado graso, acidosis también, mastitis y laminitis.
y un edema también, pues, ustedes saben que se da, ¿no? Entonces, el tema se complica cuando una vaca, el posparto en la producción de leche. Porque si ya tenemos cetosis, mastitis o acidosis, laminitis también se puede complicar, caso de pederas, ya nos complica todo. Te viene la producción abajo de la vaca. El anestro es una ausencia de celos, puede ser, ustedes saben, que posparto, estacional, lactacional, puerperal y fisiológico. Ustedes saben todas esas clases que podemos tener de anestro, ¿no? Las causas, en realidad ya hemos visto un poco, ya les comentaba, también en Cajamarca hay que adicionar a esto, por las causas de infección también parasitaria, las vacas pueden estar enflaqueciéndose y también tenemos un tema de fasciola hepática que nos va a dar una deficiencia hormonal y las vacas no van a entrar en celo, sin anestro. Tratamiento, restricciones del amamantenamiento del ternero, también a veces nosotros lo tenemos el manejo del ternero en pie, y eso nos hace que las vacas también no entren en celo, ¿no? El anestro, ustedes saben que está dada por la secreción negativa sobre la LH en el bovino, por lo tanto el cortisol, dicen, aparentemente no entra en celo, porque para que haya un reinicio de la actividad ovárica tiene que haber GnRH de la hipófisis para poder producir FSH y comenzarse la primera onda folicular y producirse el primer celo después del parto. La nutrición y el anestro, ustedes saben que es importante tener algunos nutrientes en el metabolismo basal, actividad en el crecimiento, reservas básicas de energía, en la preñez y en la lactancia, de reservas adicionales, ustedes saben, con sus sales minerales, donde tenga minerales de microelementos y macroelementos, ¿no?, que normalmente se conocen. La producción de leche y el balance energético nutricional. Antes hemos hablado, algo le comentamos, esto define que la energía incorporada menos la energía neta requerida para el mantenimiento y la producción de leche. O sea, ustedes saben que nosotros vamos a darle a lo que produce la vaca para que nosotros no utilicemos mucho las reservas corporales de la vaca y tiende a llegar a un fondo donde nosotros ya no lo podemos mejorar la condición corporal y la vaca entra en un anestro continuo, ¿no? La restauración de la secreción pulsátil de la LH no ocurre hasta cuando se produce el máximo decaimiento de la energía. Por eso les decía, si nosotros entramos en un balance energético negativo, donde tocamos fondo después de en esos 3 meses después del parto, difícilmente vamos a poder reiniciar la ovulación de la vaca, que es importante entrar en celo. Cuanto mayor el número de celos antes del servicio, mayor serán las probabilidades de concepción, es cierto, ¿no? Mientras, por ejemplo, si una vaca entra a los 21, 25 días el primer celo, debe de repetir a los 42, 45 días el siguiente celo, al tercer celo estamos en los 70 días y esa vaca va a preñar con mayor eficiencia, ¿no?, que una vaca que primera mes entra en celo a los 60 días. Entonces es importante también saber nosotros que, miren, cuando los folículos van en desarrollo y la producción de FSH hace que la dominancia de ese folículo llegue a su fin, y en la segunda onda folicular, donde haya una lisis de ese cuerpo lúteo que normalmente se puede mantener, va a entrar la acción de la LH y eso va a dar que madure y ovule la vaca. Eso va a significar la ICF de los folículos, que es importante para la restauración del tema del nuevo celo. Manejo para reducir
el balance energético nutricional, es importante utilizar alimentos un buen balance energético proteico. Yo diría que un alimento que está entre más de 18 a 22% de energía y con 2.7 a 3 de megacalorías por una dieta balanceada que nos va a ayudar a que las vacas entren en celo rápidamente, ¿no? Y yo diría que en ese periodo, si las vacas se alimentan al libitum, van a tener mayor respuesta para salirse de ese periodo de entrada en celo después del parto, o periodo de espera voluntaria que se llama, ¿no? Todas estas algunas condiciones son para estabulado, suministro de alimento de cada 2 a 4 veces al día, espacio adecuado por vaca, limpieza regular de comederos. En el pastoreo también es importante que tenga áreas de sombra, en el establo también, y el monitoreo de la condición corporal que yo les comentaba, ¿no? Para tener en consideración ese balance energético negativo, no caer tanto, ¿no? Acá está, miren, la condición corporal de una vaca que normalmente en 3.5, 3.25, normalmente al partas en una condición de 2.75, vamos a tener los mayores índices de preñez de las vacas. Ustedes saben que la alimentación normalmente se debe tener en consideración que debe comer 8 horas, debe descansar 8 horas y rumiar 8 horas. Pero básicamente en el pastoreo, comer menos tiempo, ¿no? A veces lo mudan y no completa esa fisiología que nosotros manejamos de 8 horas de comida, 8 horas de descanso y 8 horas de rumia. No se cumple, ¿no? Entonces eso es importante. A veces la vaca más parada o caminando, y eso le va a disminuir su eficiencia reproductiva a la larga. El reinicio de la ciclicidad, ustedes han visto, si nosotros tenemos el tema del parto, ya les decía, ahí tenemos el problema del balance energético negativo, donde que nosotros tenemos que evaluar ese en anestro, donde va a darse la primera ovulación de 8 a 12 días después del parto, si no nos manejo de normal de una ciclicidad, eso nos va a dar un ciclo corto. Y si nosotros a los 25 días, un ciclo intermedio, a los 30 días, un ciclo tardío. Ese es de la reiniciación de la ciclicidad de la vaca. El ciclo está, lo comentamos algo, es el celo. Tenemos acá día 0, está en celo la vaca. La primera, onda folicular, desarrollo de folículos. A los 5 días ya tenemos que acá se desarrolla en este cuerpo lúteo que quedó de acá, de este cuerpo hemorrágico que ovuló la vaca, se forma un cuerpo lúteo a los 5 días y ya tenemos un cuerpo lúteo. Entonces, este cuerpo lúteo evita que esta primera onda folicular de este folículo dominante entre en celo. Si nosotros a partir de los 7 días a 10 días le ponemos una prostaglandina F2 alfa, rompemos este cuerpo lúteo y la vaca entra en celo. Entonces, es importante nosotros, para manejar protocolos, tenemos que manejar de esa forma. Pero si nosotros en un celo normal hace la primera onda folicular con presencia de progesterona y este cuerpo lúteo que mantiene a la progesterona, dice, no te produzcas no te produzcas y no hay maduración de este folículo y hay una regresión. Entonces, se forma la segunda onda folicular y comienza a haber desarrollo, que más o menos a los 15 días en el útero de la vaca se produce
la prostaglandina F2 alfa natural y hace lisis a este cuerpo lúteo y va a entrar en su segunda onda folicular el celo, ¿no? Entonces, eso sería el ciclo estral en vacas lecheras, porque en vacas cebuinas probablemente a veces hay hasta 3 ondas foliculares. Dice, ¿cómo las vacas se tornan cíclicas después del parto? Miren, ustedes saben que acá tenemos una etapa de anestro, puede ser por la progesterona que se produce. Les comentaba que un ciclo corto va a darse a partir de los 8 a 12 días después de la primera ovulación, y también esa tiene baja concepción. Ustedes saben que esa no es importante a los 21 días. Hay otro calor, puede ser, es un ciclo normal, donde la tasa de concepción puede ser normal. Pero ustedes saben que a los 25 días recién se está acabando la involución uterina, por eso es que no se recomienda inseminar temprano a los 25 días. Se recomienda a partir de los 45 días en adelante preñar las vacas. Ustedes saben que la ovulación ocurre a los 30 días postparto. Si la primera ovulación, la tercera ocurriría, la tercera ocurriría después de los 50 días. Quizá de repente es la más adecuada dentro de las posibilidades para poder. Los estadios han sido determinados. Los folículos que empiezan a desarrollar en periodos de estrés de las vacas son menos fértiles. Ustedes saben que estamos hablando de 8 a 12 días. En esa etapa recién está en la involución uterina y se tiene varios problemas de, de bacterias o algunas infecciones, lo complican más todavía, ¿no? Las vacas con metritis, si son inseminadas a los 60 días posparto, tienen un óvulo menos fértil, mejorado a los 80 días, de diámetro, ¿no? Pero yo les digo una cosa, a nosotros, una vaca con metritis siempre va a tener problemas, de preñez. ¿Por qué? Porque no es no podemos preñarlo ni a los 60 días, probablemente lo preñemos a los 4 o 5 meses. ¿Por qué? Porque a veces se complica, o sea, no lo vieron y ustedes que saben que la metritis puerperal es arrasadora, el animal se vuelve una condición corporal muy baja, el pelo hirsuto, y recuperar esa vaca para poder inseminarlo a una condición corporal adecuada es casi inmanejable, ¿no? Las vacas con periodo, con pérdida es importante saber que nosotros también tenemos que tratar de mejorar tratar de preñarle hasta los 90 días, ¿no? Si las vacas a los 110 días se posparto, magnífico, ¿no? Esto se debe a que el folículo formado en el periodo de balance energético negativo es menos fértil que los periodos que se producen los folículos no llegan a su fin normal, ¿no? Son menos efectivos en ese balance energético negativo. Periodo de espera voluntario, ustedes saben que es el primer celo que entra a la vaca después que su primera presencia, antes de ese tiempo que se fije el periodo de espera voluntario, nos va a ayudar a que nosotros podamos ver la vaca con una inseminación adecuada. Elegir bien el toro es esta es una vaca que tiene una retención placentaria eh,
se da esto más o menos entre 7 a 10%, ¿no? ¿Por qué ocurre la retención placentaria? Y vemos algunas condiciones: el desprendimiento desordenado y a distiempo de los cotiledones, deficiente motilidad uterina posparto. Eso nos va a ayudar, por ejemplo, para la involución uterina o eliminación de la placenta, hacer 2 ordeños con la secreción de oxitocina tarde y mañana va a dar que nos ayude mayor motilidad uterina por las contracciones que ocasiona la oxitocina. Eso nos va a ayudar más que una vaca que es un solo ordeño, ¿no? Partos difíciles o distóxicos también nos va a causar mayores problemas de retenciones placentarias. La edad de la vaca, una vaquita cuando ya está muy adulta, tenemos muchos problemas, ¿no? Hay vacas también que por herencia también son vacas problema o vacas que retienen placenta. Hay vacas de alta producción, como comentábamos, deficiencia hormonal, mayormente en la costa tenemos muchos temas de estrés calórico, nutrición inadecuada. También acá tenemos de vitaminas placentarias y enfermedades infectocontagiosas, ¿no? Pero de moda ahorita tenemos la neóspora, la leptospira, el diarrea. Estaba comentando de la retención placentaria. Tenemos la terapia de retención placentaria. Ustedes saben que para tener menos casos de retención placentaria, tenemos que llevar una alimentación más balanceada, y también sugiero que un mes antes del parto hay que hacerle su aplicación de AD y sales minerales inyectables. También puede ser cuando a algunas vacas al pastoreo a veces no le suministran sales minerales, y hay que aplicar minerales inyectables y AD un mes antes del parto. Nos va a ayudar. Hay que capacitar al personal para la atención del parto y en el tratamiento también es importante en la retención placentaria. Si nosotros tenemos ya la retención placentaria, hay que aplicarle su hormonas. En este caso podemos aplicar este primer día, otra vez a las 48 horas, pero llámalo, vuelta, tenemos problemas. Si se produce esto, si se produce si se produce el tema de la retención placentaria eh, eh, hay que aplicarle sus óvulos y no sacarle la placenta en el momento. Hay que dejarlo que se descomponga unos 3, 4 días, y ahí nos vamos y tratamos de desprenderlo solito, se va a desprender. Pero si nosotros queremos sacarlo en el momento, podemos ocasionar laceraciones y ese tema nos va a causar reproductivos a la larga. No hay que tratar de extraer manualmente o mecánicamente, que esto no se recomienda en la actualidad, ¿no? Nosotros debemos hacer también un tratamiento con prostaglandinas, el caso de varios productos en el mercado, estrógenos, ya les decía, hay un cipionato de estradiol también que se puede aplicar. Esto lo puedes aplicar una sola inyectable, es conocido como un producto comercial como SP, y también podemos utilizar oxitocina, ¿no?
La conclusión: es importante la involución retardada del útero, los trastornos de la fertilidad, una endometritis crónica. Esto nos causa la retención placentaria. Una piometra, una perimetritis, una salpingitis. Bueno, para los que no un poco saben de qué es una salpingitis, es una inflamación del oviducto, y una ovaritis, que es la inflamación del ovario. Daño severo al endometrio pueden llevar a la esterilidad permanente y pérdidas económicas. Por eso es importante manejar a las vacas correctamente. La metritis es una inflamación del útero, y nos causa bastantes problemas para poder nosotros recuperarlo y preñar a las vacas, ¿no? Un programa para vacas posparto, los objetivos de este programa: podemos aplicar esto, por ejemplo, tratar de estandarizar y detectar y tratar metritis postparto. Miren, entonces en un programa de una vaca posparto, ustedes han visto que tenemos el periodo de seca, periodo de transición, un mes antes del parto. Tenemos la vaca recién parida. Acá es importante manejar el tema de la energía negativa, el balance energético negativo, y el reinicio del periodo de la reproducción, que puede ser a partir de los 40, 60 días, volver a preñar a la vaca, ¿no? Que es el periodo de espera voluntario. Entonces es importante nosotros manejar este cuadrito para poder hacer un programa de esta vaca posparto. Si nosotros vemos a una vaca posparto temprano, en los 10 días, la observación de alimento, chequeo, temperatura, que les decía en los primeros, les estaba comentando, si una vaca tiene 39,5 de temperatura, 40 grados, está con fiebre. Entonces eso nos va a dar una vaca que ya está comenzando un periodo de metritis puerperal. Control del contenido del contenido uterino también hay que seguir sacando. Hay que ver los movimientos ruminales, y la ubre. También es importante hacer las pruebas de CMT, registrar los datos en cada vaca. Es importante hacer el seguimiento. Utilizar un protocolo de tratamiento según corresponda. Es importante manejarlo con el monitoreo de examinar vacas frescas durante el periodo posparto inmediato, después de los 10 días, con el personal capacitado en el campo, ¿no? Es importante también saber la detección de las vacas enfermas cuando nosotros vamos a evaluar la temperatura, que es básicamente, ¿no? La producción de leche también es un indicativo que nos puede dar una certeza que la vaca está sana, ¿no? Si la vaca baja su producción de leche, ya nos va a indicar que esa vaca no está caminando bien el tema de la involución uterina, ¿no? Tiene problemas de endometritis, metritis, puede tener algún caso ya que ya nos puede dar aviso a ese tema, ¿no? El tratamiento, yo les decía, SP, cipionato de estradiol, el caso de endometritis, esto hace que la cervix, 8 o 9 días esté abierto, diferente que el estrógeno, caso de benzoato de estradiol, que hay que aplicarle 2 veces cada 48 horas o hasta 3 veces. Diferente, este producto lo podemos usar una sola vez, ¿no? Mejora la circulación sanguínea, estos estrógenos, y mayor flujo, que nos va a ayudar a manejar mejor el tema de retención placentaria, ¿no? Ahí están las indicaciones. Normalmente se utiliza para los que tienen algún producto de este cipionato de estradiol, se utiliza 5 mililitros por vaca, ¿no? 5 mililitros por vaca. El protocolo de tratamiento, nosotros, vacas con fiebre en el primer día, vamos a utilizar, se puede utilizar corticoide
o también un antiinflamatorio no corticoide. Y aparte de eso hay que utilizar una cefalosporina de tercera generación, ¿no? El Septiofur, eso es lo que indica ahí, que lo podemos colocar de acuerdo al producto comercial que se encuentre, ¿no? En este caso es una, una hormona también que se le aplica en la oreja, que también funciona para poder eliminar este tema el tema de los problemas de endometritis o de metritis, ¿no? Vacas problemas sin fiebre, también podemos utilizar este protocolo con SP y oxitocina en las dosis recomendadas, ¿no? En 2 aplicaciones, en el primer día y en el segundo día oxitocina. Como les decía, el corticoide es importante al momento del parto. ¿Por qué? Porque ahí nos ayuda a que las vacas se regulen la gluconeogénesis. O sea, en casos de vacas gordas, ayuda a mejorar este corticoide, ¿no? Vacas problema, aquellas que tuvieron problemas al parto, gemelizas, esto, es caso de vacas que no tienen, o sea, vacas problema, pero sin fiebre, o sea, no se ven, pero ya tienen un parto gemelar, distocia, retenciones placentarias, ternero muerto, hemos intervenido metiendo mano, entonces eso ya nos va a tener una causa de algunos problemas. O el caso de la hipocalcemia o fiebre de leche. Las vacas sin fiebre, pero no comen, ¿no? O sea, las vacas que no comen también, yo sugiero que hay que ahí adicionar este tratamiento. Sugiero que antes que haya una desviación de abomazo, aplicarle su glucosa en vena, ¿no? O un complejo de vitaminas para estimular el apetito también, para no agravarlo y no se complique, ¿no? Propenilglicol también, propenilglicol lo venden, la glucosa, el calcio y las vitaminas. Eso puedes hacer con un suero vitaminado y solucionar el tema de este, ¿no? Requisitos para controlar este programa, entonces es chequeo de la temperatura que les decía que es importante del posparto. Registrar la información de las vacas, saber qué vacas están con este tema, y es ideal utilizar termómetros de rápida respuesta. Bueno, yo recomiendo utilizar un termómetro también que se puede usar un digital, o puede ser un termómetro veterinario que normalmente se puede utilizar con sin mayor reparo, ¿no? Postparto tardío, ustedes saben que se da el 25 a 40 días. Hay que nosotros, ya una vaca, si ya no entran en celo, a los 40 días hay que revisarlo clínicamente después del parto, cómo está, y podemos aplicarle una prostaglandina ya sintética, puede ser Lutalize, Lutapros o otros productos, y verlo. Podemos repetirle cada 14 días para verlo si ya comienza la ciclicidad, ¿no? O el periodo, en este caso ya no nos conviene dejarlo más tiempo a la vaca en periodo de espera voluntario después de los 60 días, ¿no? Y peor, 90 días ya nos complica peor todavía. Recuerde que el programa debe ser ejecutado de acuerdo al establo. Eso ya les estoy recomendando varias veces. El profesional debe tener bien claro este procedimiento. Les ayuda a un programa reproductivo. El programa reproductivo que nosotros debemos manejar, simple, y vaca parida, su control de temperatura, hace fiebre, su tratamiento con antibioterápica, corticoides y sus estrógenos para poder hacer la eliminación correcta de los lóculos. O si es que nosotros podemos colocarle óvulos, también sería bastante importante en ese momento, ¿no? La condición corporal, es decir, es un aspecto importantísimo. Ustedes saben que en los programas nutricionales también la pérdida de 0.5 de condición corporal postparto compromete la reproducción. Si nosotros no manejamos la condición corporal adecuada para poder
utilizar en el primer servicio de 2.5 a 2.75, como les estaba recomendando, difícilmente vamos a poder manejarlo. Y lo recomendable que les decía al parto, está intervalo entre 3.25 a 3.75, vale decir 3.5 debe parir la vaca en condición corporal. No vale de ser ni muy flaca ni muy gorda. Entonces eso nos va a ayudar a no tener problemas reproductivos. La condición corporal se mide en la base de la cola. Miren acá hay un pliegue donde está más grueso, más finito, entonces la vaca va a estar. La tuberosidad isquiática, esto también, mientras más se vea esta de acá, esta fosa, nos va a dar que la vaca está más flaca. Mientras más esto va a estar más gordita la vaca, ¿no? Y esta es la vértebra también, que nos va a ayudar en la costillar, que nos va a ayudar mientras esté menos se note, esa vaca está más gordita, una condición corporal. Yo diría que esta vaca está en lo adecuado, está en 3.5 para poder parir. Si esta vaca en ese momento fuera para ir, está en sus condiciones adecuadas para poder no tener problemas reproductivos. Ahí tenemos una vista posterior, miren, igual 3.5, acá hay una condición corporal de 5, miren, esto está totalmente lleno, prácticamente está lleno de grasa, ¿no? Y esta es una condición corporal un poco más delgada. Y es importante que nosotros debemos ir evaluando la condición corporal al secado, al parto, en vacas, en vaquillas, para nosotros tener un poco estos parámetros y ajustarnos a estas, para poder nosotros volverlos a preñar y no tener estos retrasos en el tema de la preñez de las vacas. El manejo de la condición corporal, estado de reservas, grasa del cuerpo, una correlación moderada con el peso vivo también es importante. Un punto de la condición corporal equivale aproximadamente a bajar o a subir de 55 a 75 kilos. Un punto, ¿no? Entonces, eso un poco que también tenemos que ayudar. O sea, si nosotros tenemos una condición corporal de una vaca de 3.5 al parto, pesa 500 y al mes podemos perder 75 kilos y eso nos va a bajar un punto. Entonces nosotros debemos tratar de suplirle en esa época de ese balance energético después del parto, tratar de suplirle con alimentación para no poder bajar mucho en la condición corporal. Fases de la lactancia hemos visto, miren, la vaca pare, la producción de leche, el consumo de materia seca se incrementa y de ahí va bajando, pero el peso vivo baja del animal, ¿no? Ustedes han visto, pare la vaca y baja, ¿no? O sea, en semanas de lactancia, 4 semanas, 8 semanas, vale decir un mes, entonces 2 meses, perdón, entonces, este es el balance energético negativo, entonces, y el ternero también acá indica la ganancia de peso, entonces, nosotros en este periodo tenemos que ser muy cuidadosos porque esto define la fertilidad de la vaca en la nueva preñez siguiente, ¿no? Comparación de pérdida de la condición corporal en tasas de concepción en los primeros 5 semanas de lactación. Bueno, acá hay algunos autores, Perkin y Ferguson, de acuerdo a la condición corporal de 0.5, en la tasa de concepción al primer servicio, nos baja más o menos entre 65, 50 por ciento cuando bajamos la condición de corporal de 0.5 y si bajamos hasta 1 ya más esto se baja, ¿no? Ya, entonces seguimos. Yo creo que eso fue la última ponencia, la última diapositiva, donde nosotros hay que definir nosotros, por ejemplo, que si una vaca a los 2 meses, a 3 meses, no está entrando en celo regularmente, sus ovarios están pequeños, hay que aplicar un programa de sincronización. Podemos aplicar un OVSINCH, podemos aplicar un
un sistema con progesterona, un implante, puede ser DIP, Viver, Sincroges, en fin, CIDER. Hay varios protocolos, ¿no? Entonces, no sé si